Hola. Cuando comencé a trabajar en este video, jamás imaginé cuántos hechos impactantes y aterradores descubriría. Y lo más preocupante es que mucho de esto fue ocultado de nosotros y aún hoy siguen tratando de callarlo. Entre más investigaba, más claro entendía que la versión de la historia que conocemos es solo la punta del iceberg. En este video voy a mostrarles información que puede cambiar por completo su manera de ver las cosas. Vean este video hasta el final. Lo que viene no lo van a escuchar en ningún otro lugar. Y al final entenderán cómo sucedió todo realmente en aquel entonces. Imagina esto. Una carretera larga, caliente, perdida en Sinaloa. Es 1 de octubre de 1989. Un tráiler de carga se atraviesa. En cuestión de segundos, el hombre que se atrevió a gritarle ¡Basta! Al sistema político más poderoso de México, queda prensado entre fierros retorcidos. Oficialmente fue un accidente. Extraoficialmente, aún hoy hay quien lo llama silenciamiento. Pero nuestra historia no empieza en esa carretera. Empieza con un niño inquieto, en un valle donde la tierra huele a humedad y a injusticia. Y lo más fuerte, cuando nace, nadie sabe que ese chamaco tendrá solo 55 años para enfrentarse a un sistema que lleva décadas mandando y que no piensa soltarse así nomás. Culiacán, Sinaloa, años 30. El sol cae a plomo sobre los campos. Entre surcos de tierra y polvo, en una familia de terratenientes que acaba de sentir en carne propia el filo del reparto agrario del cardenismo, nace Manuel Jesús Cloutier del Rincón. En su casa, desde muy chico, escucha una palabra repetirse como eco: nos quitaron. Les habían expropiado la hacienda El Molino de Satalla al abuelo. Esa mezcla de orgullo herido y de coraje va a ser el telón de fondo de su infancia. El pequeño Manuel crece entre historias de campos fértiles y títulos de propiedad que ya no sirven de nada, mientras la familia intenta mantener la frente en alto. No es un niño cualquiera, es terco, pregunta cosas incómodas. No se conforma con él, así son las cosas. Cuando algo no le cuadra, frunce el ceño y vuelve a preguntar. Esa manía de cuestionarlo todo, que en cualquier casa mexicana se castiga con un porque sí y ya, en él se convierte en combustible. Pero la niñez no será estable. El matrimonio de sus padres se rompe y con el divorcio llega el primer gran quiebre. Manuel, su madre y sus hermanos dejan Culiacán y se van a Guadalajara. Imagina ese momento como una toma lenta, el tren alejándose, el niño pegado a la ventana viendo cómo se hacen pequeños los campos que marcaron a su familia. No lo sabe todavía, pero toda su vida va a hacer eso: irse, regresar, romper con lo cómodo, volver a empezar. En Guadalajara lo meten a un internado de los jesuitas, el Instituto de Ciencias. De golpe, el niño de los campos sinaloenses está rodeado de disciplina, horarios, misas, tareas, silencio obligatorio. En las noches, cuando apagan las luces, más de una vez siente un nudo en la garganta, pero se aguanta. No llora frente a los demás. Ahí aprende algo que le va a servir después, frente a multitudes y frente al poder. Si tienes miedo, que no se te note. Convierte el miedo en reto. A los 13, la vida da otro giro brusco. Su mamá decide mandar a Manuel y a su hermano a Estados Unidos, a un internado militar. Primero al Black Fox Military Institute en San Diego y luego a la Brown Military Academy en Los Ángeles. Cambio de idioma, de reglas, de mundo. De pronto hay uniformes impecables, botas brillando, gritos en inglés, castigos físicos. El chavo sinaloense que venía de terrenos expropiados ahora marcha en formación perfecta, aprendiendo a obedecer, pero también a mandar. No es el más aplicado del salón, pero sí de los más intensos. En los entrenamientos de campo se lanza al frente, se ensucia, se cae y se levanta. Aprende a vivir con una idea simple y brutal: si no aguantas, te quiebras; si te quiebras, pierdes. Esa ética de resistencia, de aguanta tantito más, se le queda tatuada. Cuando se gradúa de la academia con grado de teniente primero, algo dentro de él se ha endurecido, pero no se ha vuelto cínico.
Al contrario, esa mezcla de disciplina gringa y terquedad sinaloense está a punto de regresar a México con una misión que él todavía no entiende, pero que la historia ya le tiene preparada. Manuel vuelve a México y entra al TEC de Monterrey. Escoge agronomía, no por moda, sino porque la tierra siempre ha sido su idioma. Quiere entenderla científicamente, casi como si pudiera corregir con conocimiento lo que la política le hizo a su familia. En el TEC no solo estudia, se mete de lleno a la vida estudiantil. Juega fútbol americano como tackle, esa posición en la línea donde el golpe es directo, donde si tú fallas, tu equipo se hunde. Lo vemos en cámara lenta, casco contra casco, cuerpos chocando, el césped levantándose. Cada bloqueo es un ensayo para lo que luego será su política: aguantar el choque de frente, no hacerse a un lado. También se convierte en líder estudiantil, presidente de la sociedad de alumnos. Por primera vez tiene un micrófono frente a él, decenas de jóvenes escuchándolo. Descubre algo importante: su voz pesa. Cuando habla con pasión, la gente se le queda viendo. Cuando exige algo justo, no solo lo oyen, lo siguen. Y él siente una especie de vértigo. El poder de convencer no se parece a nada. En 1957 se gradúa como ingeniero agrónomo fitotecnista. Tiene 20 y tantos años, título bajo el brazo y una pregunta que le zumba en la cabeza: ¿me voy por la vida tranquila del empresario o me meto al pleito grande? Por ahora, elige el primer camino. Trabaja un tiempo en Mexicali como entomólogo para una empresa norteamericana de agroquímicos. Parece un detalle técnico, pero no lo es. Ahí entiende el peso del mercado, el poder de las corporaciones, lo que se mueve detrás de cada plaga, de cada cosecha, de cada precio. Es como ver el backstage del campo mexicano. Luego regresa a Culiacán. Ahora ya no es el niño que se fue. Vuelve como ingeniero, como profesionista. Arrienda tierras, siembra granos y legumbres, arma empresas en la agroindustria. Da clases de biología en la Universidad Autónoma de Sinaloa. En el pizarrón dibuja raíces, ciclos, sistemas. Por dentro, empieza a entender que el sistema político que lo rodea es igual. Una red de intereses, raíces viejas, hojas que ya no dan sombra a todos. Y en medio de todo, el amor. El 13 de junio de 1959, día de su cumpleaños número 25, se casa con Leticia Carrillo Cázares. Leticia no será solo la esposa de un político, es su cómplice, su contrapeso, la voz que le dice lo que pocos se atreven. Con ella tendrá 11 hijos, 11. Imagina la casa: risas, gritos, mochilas por todos lados, comida servida en ollas enormes. Cada hijo, una responsabilidad. Cada boca que alimentar, una razón más para tomar en serio la palabra futuro. Y ahí, casi sin darse cuenta, el empresario cómodo empieza a transformarse en algo más. A finales de los 60 y durante los 70, Manuel Cloutier se consolida como empresario fuerte de Sinaloa. Se vuelve dirigente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán. Participa en Coparmex, en el Consejo Coordinador Empresarial. Es la voz de los productores que lidian todos los días con créditos caros, burocracia lenta y decisiones tomadas en un escritorio lejano en la Ciudad de México. Todo, aparentemente, lo empuja a jugar del lado del poder. Viene de una familia acomodada, trabaja con grandes cantidades de dinero, se sienta a negociar con funcionarios. Lo lógico sería que se acomodara en el sistema, que se hiciera amigo del PRI. Y durante un tiempo, más de uno lo ve así. Es de los nuestros. Pero ese cálculo se rompe en una noche que él nunca olvidará. Su tío, Jorge del Rincón Bernal, se lanza como candidato del PRI a la presidencia municipal de Culiacán. Manuel, como buen familiar, se mete de lleno a la campaña. Acompaña mítines, ayuda a organizar, confía. La maquinaria priista parece imparable, pero él cree que por una vez esa fuerza se va a usar bien, que su tío ganará en buena lid. Llega la elección. Se cierran casillas, se cuentan votos, se llenan actas. Y de pronto, las matemáticas dejan de cuadrar. Donde había mayoría abrumadora, aparecen cifras corregidas. Las actas se pierden, aparecen otras. La voluntad de la gente se desdibuja en tinta chueca. Manuel lo vive en carne propia. Lo ve.
No se lo contaron. Y algo truena dentro. Ahí está el punto de quiebre. Por primera vez, entiende que el problema no es tal o cual candidato, sino el sistema entero. El partido que lo había cobijado como empresario evidencia su otra cara, el fraude como método. En vez de acostumbrarse a esa realidad, se enoja. Y no es un enojo de sobremesa, es rabia, de la que se convierte en decisión. Empieza a hablar distinto en las reuniones empresariales. Ya no solo pide mejores condiciones para los productores, denuncia prácticas, cuestiona a funcionarios, incomoda a gobernadores. Algunos colegas le tienen miedo. Maquío, bájale, te vas a meter en problemas. Pero él ya tomó una decisión interna. Si toda su vida le enseñaron que hay que jugar limpio en el campo, ¿por qué aceptar trampas en las urnas? A principios de los 80, la tensión entre Manuel y el sistema priista es insostenible. El empresario influyente se ha convertido en un crítico incómodo. Y entonces aparece en su horizonte un nombre que, hasta ese momento, para muchos mexicanos sonaba a oposición marginal: Partido Acción Nacional. Cuando el PAN se le acerca, no le ofrece puestos ni privilegios, le ofrece algo más raro: lucha. Le dice en pocas palabras: si quieres cambiar esto, deja de pedirle favores al gobierno y ven a competirle en la calle. Y Manuel acepta. No sin dudas, no sin miedo, pero acepta. Ahí empieza su transformación más radical. El hombre de saco y corbata que se reunía con secretarios de Estado pasa a subirse a camionetas destartaladas, a dormir en hoteles baratos, a dar discursos en plazas donde nadie había visto nunca a un opositor de carne y hueso. Se afilia al PAN, empieza a recorrer Sinaloa, a tocar puertas, a hablar de democracia, de voto libre, de alternancia. Muchos lo miran con escepticismo. ¿Tú? Empresario, agrónomo, católico convencido, ¿contra el PRI? No te la creemos. Él responde con algo que se vuelve una especie de marca de su carácter. Se ríe, hace un chiste, se quita solemnidad. Y luego se pone serio para hablar de lo que importa. No es un político tradicional. No habla con frases cuidadas, sino como habla la gente. Usa groserías a veces, metáforas agrícolas, historias familiares. Esa autenticidad hace clic con campesinos, empresarios, estudiantes. Por primera vez en muchos rincones de Sinaloa, la gente empieza a pensar que el PRI podría, tal vez, perder. Y llega 1986. El PAN lo postula como candidato a gobernador de Sinaloa. Enfrente tiene al candidato priista Francisco Labastida Ochoa, respaldado por todo el aparato, recursos, medios, gobierno. Es el primer gran duelo abierto de Manuel contra el sistema encarnado en una persona. Aquí el conflicto se vuelve nítido. De un lado, el hombre que viene de dentro de la élite agroempresarial, pero que decidió romper con el régimen. Del otro, el priista ejemplar, disciplinado, bien visto en Los Pinos, con todo un sexenio empujando su candidatura. No es solo una elección estatal, es un ensayo general de lo que vendrá a nivel nacional. La campaña es brutal. En los pueblos, la gente sale a verlo, algunos con curiosidad, otros con esperanza. Maquío recorre caminos de terracería, come donde lo invitan, se queda sin voz en los mítines. Los priistas responden con lo que mejor saben hacer: acarreo, amenazas veladas, control de medios. El día de la elección, otra vez, la historia se repite. Por todos lados le llegan reportes de casillas llenas de gente votando por él, pero en los cómputos oficiales, su ventaja se evapora. Labastida gana, y el gobierno presume una jornada ejemplar. Cloutier, sin embargo, no calla. Denuncia fraude, documenta irregularidades, escribe sobre ello en lo que llamará la Cruzada por la Salvación de México. Pero ahora hay algo diferente a la elección de su tío. Él ya no es un testigo impotente, es protagonista. Miles de sinaloenses, en lugar de resignarse, salen a marchar, se indignan, gritan con él. Para el sistema, Manuel ha cruzado una línea roja. Ya no es solo un empresario gritón, es un líder capaz de encender a la gente. Para muchos ciudadanos, en cambio, acaba de nacer algo nuevo. La idea de que la democracia no es una concesión, se arranca.
Y en medio de esa tensión, sin que nadie lo diga en voz alta, un reloj empieza a correr. Desde que se cierra el conteo de esa elección en 1986 hasta el 6 de julio de 1988, día de la elección presidencial, hay menos de 2 años. Menos de 2 años para que Manuel decida si se queda en la lucha estatal o si se lanza contra el corazón mismo del sistema. Menos de 2 años para que el conflicto con el poder priista deje de ser local y se convierta en nacional. En la Ciudad de México, otro hombre recorre pasillos alfombrados, firma documentos, se toma fotos oficiales. Su nombre, Carlos Salinas de Gortari. Tecnócrata, priista puro, favorito de los Pinos, preparado para ser el candidato a la presidencia de la República. En 1986, probablemente ni él ni Manuel imaginan qué tan directo será su choque, pero la historia ya los ha puesto en ruta de colisión. Cae la noche en Culiacán. Cloutier, exhausto después de la batalla electoral, se sienta a la mesa con Leticia. La derrota oficial es fresca, pero en la calle la gente aún habla de él como si hubiera ganado. Hay silencio un momento. Luego, él suelta una frase que nadie recoge en actas ni en periódicos, pero que podemos imaginar. Si aquí no se pudo por las buenas, habrá que hablarle a todo México. En ese instante, sin saberlo, decide algo que lo acercará un paso más a aquella carretera de 1989, pero también un paso más a su lugar en la historia. Salir de Sinaloa y enfrentarse, cara a cara, al sistema que lleva décadas mandando. Y no solo al sistema, a su hombre más fuerte. El reloj sigue corriendo. El país se prepara para 1988. Y Manuel Cloutier, Maquio, está a punto de dejar de ser solo un líder regional para convertirse en el rival incómodo del candidato más poderoso del PRI. Imagina un país entero pegado al radio, a la tele, a los periódicos. Es 1988. La gente hace fila bajo el sol para votar, algunos por primera vez con la sensación real de que su cruz sí puede cambiar algo. Y mientras México entero aguanta la respiración, en un cuartito oscuro, alguien aprieta un botón y aparece una frase que marcará a toda una generación. Se cayó el sistema. Ese día no solo se decide quién se sienta en la silla presidencial, ese día se mide algo más brutal. ¿Puede un solo hombre, armado solo con su voz, su terquedad y unos cuantos meses de campaña, hacerle frente a un aparato que lleva más de medio siglo en el poder? Después de la elección robada de Sinaloa en 1986, Manuel Cloutier no vuelve a ser el mismo. La derrota oficial lo persigue, pero no como fracaso, sino como herida abierta. No puede caminar por Culiacán sin que alguien le diga: Maquio, nosotros sabemos que usted ganó. Esas palabras son gasolina. Mientras tanto, en la cúpula panista pasa algo que a muchos les parece impensable. Empiezan a verlo como posible candidato presidencial. No era el plan original. El PAN, acostumbrado a hacer oposición testimonial, no siempre apostaba por perfiles tan incendiarios. Pero el país huele a cambio. La crisis económica, la devaluación, el enojo con el PRI, todo se ha acumulado como nubes negras. En una reunión encerrada, lejos de cámaras y micrófonos, le sueltan la pregunta que le va a cambiar la vida. Manuel, ¿y si te lanzas tú? Él se queda callado unos segundos. Podría decir que no. Podría regresar a sus empresas, a su familia, a sus 11 hijos, a las tardes de comida en Culiacán. Podría ser un líder moral regional, respetado, querido, sin arriesgarlo todo. Pero hay un reloj que ya empezó a correr. Faltan poco más de 12 meses para la elección presidencial. 12 meses para recorrer un país gigantesco, convencer a millones de mexicanos y enfrentarse al candidato mejor preparado del sistema. 12 meses para intentar tumbar un régimen que lleva décadas aceitado para ganar siempre. Y Maquio, en el fondo, sabe que si dice que no, no se lo va a perdonar nunca. La escena en casa es distinta. Leticia lo mira con preocupación. ¿La presidencia, Manuel? Seguramente le dice, con esa mezcla de amor y miedo que solo se siente por alguien que se va a lanzar a la boca del lobo. ¿Sabes a lo que te estás metiendo? Él no la engaña. No le promete que todo saldrá bien.
Le habla de amenazas, de desgaste, de campañas sucias, de noches sin dormir, de viajes interminables. Le habla de la posibilidad real de que la maquinaria lo aplaste. Pero también le habla de algo más profundo, de la oportunidad única de su generación. Si no lo hacemos ahora, ¿podemos imaginar qué le dice? Tal vez nuestros hijos crezcan en el mismo México que nosotros encontramos, o peor. Los 11 chamacos lo ven como si se tratara de una película. Para ellos, el jefe ya es un personaje grande, poderoso, que llena plazas. Pero ahora se va a meter a la pelea más peligrosa de todas. En esa mesa, sin trompetas ni banderas, se define el siguiente acto de su vida. Y Leticia, con el corazón en la mano, acaba diciendo lo que lo empujará al vacío. Si lo vas a hacer, hazlo de frente. Y no te vendas. La decisión está tomada. Manuel Clouthier será candidato presidencial del PAN. Al otro lado del tablero está Carlos Salinas de Gortari. Si Maquio es tierra, sudor, camisa arrugada y voz ronca en la plaza, Salinas es tecnocracia pura, traje impecable, doctorado, discursos medidos. Uno se presenta como agricultor que conoce los surcos, el otro como economista que domina las cifras. La televisión hace la comparación inevitable. De un lado, un sinaloense que cuenta anécdotas, que se ríe, que se enoja, que grita. Del otro, un priista joven, que habla de modernización, ajustes estructurales y entrada al primer mundo. Pero el verdadero giro de tuerca no es ese. El verdadero giro se llama Cuauhtémoc Cárdenas. El hijo del general Lázaro Cárdenas rompe con el PRI y encabeza un frente de izquierda que también quiere tirar al sistema desde adentro. De pronto, el mapa se complica. El enojo con el PRI ya no tiene un solo cauce. Está el PAN con Maquio, está Cárdenas con la izquierda, y en medio, millones de mexicanos hartos que quieren cambio. Pero no se ponen de acuerdo en quién debe encarnarlo. Para Clouthier, el rival principal sigue siendo el PRI, pero ahora también tiene que competir con otro opositor por el corazón de los inconformes. El conflicto deja de ser una simple línea recta y se convierte en un triángulo cargado de tensión. La campaña arranca sin tiempo que perder. No hay grandes presupuestos, no hay spots infinitos en TV. Lo que sí hay es un hombre dispuesto a dejar en la carretera cada gota de energía. Maquio se sube a camionetas destartaladas, a combis, a autobuses improvisados como cuarteles móviles. Hay fotos de él trepado en cajas de tráiler, hablando desde la batea de una pick-up, con el viento desordenándole el cabello. No hay escenario glamuroso, pero sí algo que no se puede comprar: cercanía. En los pueblos más olvidados, la gente lo escucha como si estuvieran oyendo a un vecino que, de pronto, se atrevió a decir todo lo que ellos llevan años callando. Les habla de fraudes, de corrupción, de caciques, de presidentes que nunca ponen un pie en las colonias de tierra. Les promete algo casi subversivo en ese momento: que el voto sí cuente. Pero el tiempo es cruel. México es enorme. Cada día de campaña que se pierde en un estado es un día menos para convencer a otro. Hay noches en las que los colaboradores lo ven llegar al hotel con la camisa empapada de sudor, la garganta destrozada, los ojos hundidos. Los doctores le dicen que se cuide, que no puede seguir así. Él responde con una frase que se vuelve alarmante y heroica al mismo tiempo: luego duermo, ahorita México no tiene tiempo. Cada meeting es una carrera contra el reloj. Faltan 120 días para la elección, luego 90, 60, 30. Mientras tanto, del lado del PRI, la campaña de Salinas se mueve como máquina bien aceitada. Spots a todas horas, caravanas perfectas, recursos sin límite. Los gobernadores priistas alineados, la estructura territorial lista para operar. Pareciera que están compitiendo en deportes distintos, uno en maratón sobre terracería, otro en pista profesional. Dentro del PAN, tampoco todo es armonía. Hay quienes temen que Clouthier sea demasiado radical, demasiado frontal, demasiado incómodo. Algunos preferirían una candidatura más respetable, que no rompa del todo con la élite política.
Otros creen que lo mejor sería hacer algún tipo de acuerdo con Cárdenas para unir fuerzas. Maquio escucha, discute, se enoja. No es un santo ni un estratega perfecto. Se pelea con algunos panistas, acusa tibiezas, reclama cobardías. Les suelta verdades que duelen. Si venimos a esto nada más para perder en bonito, mejor nos vamos a la casa. Es un líder, pero también es humano. A veces duda, a veces siente que el peso es demasiado. Hay noches de hotel en las que, solo, mirando el techo, se pregunta si de verdad puede ganarle a un sistema que controla desde la escuela del pueblo hasta el noticiero estelar. Sin embargo, cada vez que se sube a un templete improvisado y escucha a la gente gritar su nombre, la duda se transforma en otra cosa, en obligación. Ya no se trata de él, se trata de todos los que, al verlo, se han atrevido a creer que el PRI no es invencible. Llega el debate interno que muchos soñaban. ¿No sería mejor que PAN y Cárdenas unieran fuerzas? ¿Un solo candidato opositor contra el PRI? La idea circula en corrillos, en cafés, en reuniones clandestinas. Algunos ven en Cárdenas una figura histórica, hijo del presidente que expropió el petróleo. Otros ven en Cloutier una oposición ética, ciudadana, laica en lo político, pero moralmente exigente. En algún punto, Maquio y Cuauhtémoc se encuentran, dialogan, exploran coincidencias. Pero el acuerdo total nunca llega. Hay diferencias de proyecto, de estilo, de historia. Y también hay algo más silencioso: egos, miedos, cálculos. Nadie quiere ser el que se haga a un lado. Para muchos observadores, esa incapacidad de unirse será una de las tragedias de 1988. Para Cloutier, representa otro tipo de conflicto. No solo pelea contra el sistema y contra el tiempo, sino contra la fragmentación de la esperanza. Sabe que cada voto opositor dividido es, en la práctica, una ventaja para Salinas. Y aún así, sigue adelante. 6 de julio de 1988, el día D. Desde temprano, las filas en las casillas son largas. Hay campesinos que se levantaron de madrugada para ir a votar. Hay obreros que se escaparon unas horas de la fábrica. Hay amas de casa que dejaron el guiso en la lumbre, a medio hacer, porque hoy sí vale la pena. En muchos rincones del país, por primera vez, se ven representantes del PAN y de la izquierda cuidando casillas, apuntando números, tomando fotos de las actas. Es como si un México nuevo se hubiera asomado tímidamente a la escuela, a la cancha, al salón donde pusieron la urna. Maquio vota. Sonríe a las cámaras, levanta el dedo entintado. Dice que confía en la gente, que el cambio es posible. Pero en el fondo sabe que el voto es apenas la mitad de la batalla. La otra mitad se dará en oficinas cerradas, donde la voluntad popular se convierte en cifras oficiales. Las horas pasan, la expectativa crece. Las primeras actas que llegan a los cuarteles de campaña indican algo que muchos consideraban imposible. La elección está cerrada. Salinas no arrasa. Cárdenas y Cloutier suman millones de votos, sobre todo en zonas urbanas, en centros universitarios, en sectores que el PRI creía amarrados. Y de repente, la pantalla cambia. Las computadoras del sistema de conteo fallan. Los resultados dejan de subir. Uno de los funcionarios electorales pronuncia la frase que se quedará tatuada en la memoria del país. Se cayó el sistema. México entero se queda en silencio. ¿Qué significa eso? ¿Que se fue la luz? ¿Que se desconectó un cable? ¿Que un error técnico definirá el futuro de más de 80 millones de personas? Las horas de caída son un agujero negro. Afuera, en la calle, la gente especula, se enoja, reza, grita. Adentro, pocos saben exactamente qué pasa, pero todos intuyen lo mismo. El tiempo que se diluye en esa noche se está usando para algo más que arreglar computadoras. Cuando el sistema regresa, como por arte de magia, Salinas aparece adelante con una ventaja suficiente para declararlo ganador. Para algunos, la historia termina ahí. Para Maquio, apenas comienza la parte más dura. En el discurso oficial, él queda en un incómodo tercer lugar. Muchos comentaristas lo reducen al papel de divisor del voto opositor.
La narrativa dominante se centra en Salinas y Cárdenas y tratan de arrinconar a Cloutier en una esquina testimonial. Pero él se niega a aceptar ese rol. Sale a las calles, denuncia el fraude, exige limpiar la elección. Se planta frente a cámaras a decir, con todas sus letras, que el sistema está podrido. No lo hace desde el resentimiento personal, sino desde algo más amplio. La convicción de que aceptar ese resultado sin resistencia sería traicionar a todos los que votaron creyendo en la democracia. Ahí, su rivalidad con Salinas se vuelve algo más que político. Ya no es solo yo quería ser presidente y tú ganaste. Es una confrontación entre dos maneras de entender el poder. Salinas, desde la oficialidad, habla de estabilidad, de gobernabilidad, de mirar hacia adelante. Pide dar vuelta a la página. Cloutier, desde la oposición, responde que no se puede construir un país nuevo sobre un fraude viejo, que la prisa del gobierno por legitimar el resultado es la mejor prueba de su debilidad. En el fondo, los dos están atrapados en un reloj distinto. Salinas tiene un tiempo contado para consolidar su mandato antes de que el enojo social se les salga de control. Maquio tiene apenas unos meses para impedir que la inconformidad se apague, para transformarla en movimiento, en organización, en presión real. Empiezan las acciones de resistencia civil. Cloutier no llama a la violencia, pero sí a algo igual de peligroso para un régimen acostumbrado a la obediencia: la desobediencia pacífica, organizada, visible. Dirige marchas, plantones, cadenas humanas. En algún momento se encadena él mismo frente a la Cámara de Diputados para protestar por el reparto de curules, por la forma en que el sistema se protege a sí mismo. Los policías lo rodean, lo miran como si fuera un loco peligroso. Lo que no entienden es que, en política, la imagen de un hombre encadenado por exigir democracia pesa más que cualquier boletín oficial. Hay también ayunos, vigilias, recorridos simbólicos. Cada acto es una manera de decirle al poder, no nos vamos a acostumbrar. Pero el costo personal crece. Leticia ve a su esposo cada vez menos en casa y cada vez más flaco, más cansado, más atacado. Sus hijos escuchan comentarios en la escuela, amenazas veladas, chistes pesados. El sistema no solo persigue al opositor, manda mensajes a todo el que piense seguir su ejemplo. Y aún así, Maquio aprieta el paso. Sabe que la ventana para presionar al nuevo gobierno es breve. Una vez que Salinas tome protesta y empiece a mover las palancas del Estado, será más difícil revertir nada. La pregunta que lo persigue es brutal. ¿Alcanza el tiempo para tumbar un fraude de esa magnitud? La respuesta, en los hechos, será no. Pero en el intento, algo se rompe para siempre. La idea de que el poder absoluto del PRI es natural, inevitable, eterno. Al mismo tiempo, se profundiza otro tipo de conflicto, más sutil y doloroso. Hay panistas que, cansados, empiezan a coquetear con la idea de negociar con el nuevo gobierno. Algunas voces hablan de reconocer la realidad, de no llevar al país a una crisis mayor. Otros mantienen la línea dura de Maquio, pero temen las consecuencias. En ese campo minado de cálculos y miedos, Cloutier se convierte en una figura incómoda para todos. Para el PRI, porque lo desafía. Para parte del PAN, porque los exhibe. Incluso para algunos simpatizantes, porque su intransigencia ética les obliga a mirarse al espejo. Su rivalidad con Salinas, lejos de apagarse con la victoria oficial del priista, se afila. Uno construye su poder con acuerdos en la cúpula y reformas económicas. El otro construye su fuerza en las plazas, en los mercados, en las iglesias, en las escuelas. Son dos proyectos que parecen irreconciliables, y el tiempo, de nuevo, juega en contra de Manuel. Cada día que pasa, el gobierno reparte cargos, negocia apoyos, compra voluntades. Cada día que pasa, alguna gente se resigna, se cansa, se va a su casa. Maquio ve cómo esa energía social enorme de 1988 corre el riesgo de diluirse y decide que no puede permitírselo. Que si hace falta, él mismo será la chispa que mantenga vivo el incendio. Al final de este segundo acto, el mapa es claro y brutal. Salinas ha llegado al poder.
Cárdenas se ha consolidado como líder de una izquierda fuerte, agraviada, pero viva. Y Maquio, formalmente derrotado, se ha convertido en el opositor más incómodo del nuevo régimen, en la conciencia que no deja que el país se acostumbre a la idea de que la democracia puede apagarse con un simple "se cayó el sistema". Lo que nadie sabe, ni sus adversarios ni sus seguidores, es que ese reloj que ha marcado cada momento de su lucha sigue avanzando, silencioso, hacia una fecha que nadie imagina, y que el tiempo que le queda a Manuel Clouthier para seguir gritando en esta vida es mucho más corto de lo que todos creen. Imagina a un hombre que, oficialmente, perdió, que en las cifras frías de los boletines aparece en tercer lugar, pero ahora míralo en la calle. La gente lo detiene, lo abraza, le dice, "Usted ganó". Lo invitan a comer, le abren las puertas de su casa, le confían miedos y esperanzas. ¿Quién tiene más poder real? ¿El que firma decretos desde un despacho en Los Pinos? ¿O el que puede encender un zócalo lleno con solo subir al templete y tomar el micrófono? Eso es lo que le pasa a Maquio después de 1988. El sistema cree que ya lo derrotó, pero sin darse cuenta, le ha regalado algo mucho más peligroso que un cargo: autoridad moral. El nuevo gobierno entra con prisa. Carlos Salinas necesita legitimarse. Habla de renovación, de modernización, de reformas valientes. Anuncia programas sociales, privatizaciones, pactos económicos, reuniones con empresarios y líderes sindicales. La maquinaria empieza a moverse. Para que el país mire hacia adelante y, si se puede, olvide lo que pasó la noche del "se cayó el sistema". En ese contexto, cualquiera diría que la jugada lógica para un opositor es negociar algo. Una reforma aquí, un acuerdo allá, un par de espacios en el Congreso, quizá una embajada para calmar las aguas. Muchos lo intentan, pero Clouthier no. Su manera de trabajar va a contracorriente de la lógica de la élite política. Desde el primer día, después de la elección, Manuel decide algo radical. No va a vivir como candidato derrotado, sino como representante de millones de agraviados. Aunque en el papel no haya ganado nada, en su cabeza lo que se juega es todavía más grande que la presidencia: la dignidad del voto. Reúne a su equipo. No hay tiempo para lutos, no hay tiempo para lamernos las heridas. Propone convertir la campaña en un movimiento permanente, una cruzada que recorra el país, no para pedir cargos, sino para enseñar a la gente a defender su voz. Si ellos quieren que esto se olvide rápido, les dice, nuestra chamba es exactamente lo contrario: que no se olvide. Empiezan a organizar lo que podríamos llamar talleres de democracia a la mexicana. No tienen nombre glamuroso. A veces son reuniones en salones parroquiales, otras en locales prestados por comerciantes, otras en casas de familia donde movieron los muebles para meter más sillas. Ahí, frente a 20, 50, 100 personas, Maquio explica con palabras sencillas cómo funciona el sistema, quién cuenta los votos, cómo se manipulan las actas, qué pasa con las credenciales, qué significan las firmas, dónde se decide realmente el resultado. Todo lo que antes estaba envuelto en tecnicismos de abogados y burócratas, él lo baja al nivel de una plática de cocina. Miren, esto es como cuando en el pueblo hay un solo señor que pesa el maíz, dice, con esa manera suya de aterrizarlo todo en imágenes del campo. Si solo él tiene la báscula y nadie puede revisarla, ¿cuántas veces creen que les va a robar medio kilo sin que se den cuenta? Pues así está la cosa con las elecciones. La gente se ríe, pero la risa trae veneno. Se les cae una venda de los ojos. Entienden que el problema no es solo que haya gente mala en el gobierno, sino que el sistema está diseñado para que siempre gane el mismo. A partir de ahí, el trabajo cambia de tono. Ya no es solo denunciar, sino enseñar a defender. Se forman comités vecinales, se arman listas de voluntarios dispuestos a cuidar casillas, a copiar actas, a tomar fotos, a hacer ruido si algo se tuerce. En colonias donde nunca nadie se había metido a hablar de política que no fuera del PRI, de pronto hay reuniones con señoras, jóvenes y señores mayores discutiendo cómo impedir que les vuelvan a robar el voto.
El gran logro de Makio en esos meses no se ve en ninguna placa ni se firma en ningún decreto. Está en esas cabezas que de pronto entienden que no son súbditos, sino ciudadanos. Pero la resistencia no se queda solo en aulas improvisadas. Cloutier sabe que, en política, la imagen puede pesar más que 100 discursos. Así que decide ir un paso más allá, convertir su propio cuerpo en mensaje. Un día, la Cámara de Diputados se convierte en escenario. Afuera, un grupo de opositores protesta por la forma en que se repartieron las curules, por el blindaje que el sistema se da a sí mismo. Adentro, se discuten leyes y nombramientos como si nada. Makio toma una decisión extrema. Se encadena, literalmente. Se amarra a un poste, a una reja, a un barandal, en pleno corazón del poder legislativo. No se trata de una rabieta, sino de un acto calculado de desobediencia civil. Las cámaras lo enfocan. Un hombre de camisa sencilla, barba recortada, mirada cansada pero firme, cadenas al pecho. No está golpeando a nadie, no está insultando, no está rompiendo cristales. Solo está ahí, exponiendo el contraste brutal. Mientras ellos hablan de leyes, él se encadena por justicia. La imagen corre por todo el país. En las cantinas, en los mercados, en las salas de estar, la gente comenta: ¿ya viste al señor Cloutier encadenado ahí como criminal nomás por protestar? Para el gobierno es un problema. Si lo tratan con violencia, se convierten en villanos. Si lo ignoran, el gesto toma más fuerza. Optan por la vieja táctica, minimizar, tratarlo como extravagancia. Pero el mensaje ya se metió donde más duele, en la conciencia pública. Ese es el estilo de trabajo de Makio en estos meses. Cada protesta tiene un sentido pedagógico. Cada acto simbólico busca desenmascarar el doble discurso del poder. Mientras tanto, en el PAN se libra otra batalla, menos visible pero igual de importante. El crecimiento electoral del partido, gracias en buena parte a la figura de Cloutier, empieza a atraer tipos que nunca se habían acercado a la oposición. Empresarios, políticos locales, personajes que ven en el PAN una vía para negociar mejor con el gobierno. Algunos comienzan a hablar de entrar en la modernidad, de hacer política con pragmatismo, de no cerrarse al diálogo con el presidente. Detrás de esas frases, Manuel detecta algo que le huele mal: la tentación de cambiar principios por posiciones. No se queda callado. En reuniones internas, golpea la mesa, sube la voz, acusa de tibios a los que, en su opinión, están listos para dejar que el fraude de 1988 se convierta en anécdota a cambio de migajas. Si nos sentamos a negociar como si aquí no hubiera pasado nada, les dice, somos parte del truco. No basta con ser oposición de membrete, hay que ser oposición de verdad. Es un conflicto duro, porque no está peleando solo contra el PRI, sino contra una lógica que se cuela también en su propio partido. Algunos lo ven como un héroe, otros como un estorbo para llegar a acuerdos. Pero incluso quienes se incomodan con él saben que su presencia los obliga a no cruzar ciertas líneas demasiado rápido. Su poder aquí no se mide en votos, sino en límites morales. En cada sesión donde se discute la estrategia frente al gobierno de Salinas, la pregunta tácita es: ¿qué diría Makio si aceptamos esto? Ese es otro de sus grandes logros: obligar al PAN a tomarse en serio su papel de oposición real, no de comparsa decorativa. El país, entre tanto, vive una paradoja. Por un lado, el gobierno impulsa reformas que parecen modernas: apertura económica, acuerdos internacionales, discursos sobre entrar al primer mundo. Empieza a hablarse de privatizaciones, de tratado de libre comercio, de reordenamiento del Estado. Por otro lado, en las bases, en la calle, el sentimiento de agravio por la elección sigue vivo. Hay sectores populares que miran con sospecha las nuevas políticas. Hay clases medias que se sienten traicionadas. Hay jóvenes que descubrieron en 1988 su primera experiencia de participación y no quieren que eso se diluya. En medio de esa tensión, Cloutier se aferra a una idea: el desarrollo y la democracia no son enemigos, pero de nada sirve modernizar la economía si se mantiene vieja la forma de elegir a los gobernantes. En sus discursos, golpea una y otra vez esa tecla. Se burla, con humor duro, de los anuncios oficiales que prometen progreso mientras el campesino sigue sin agua,
el obrero sigue sin sindicato independiente, el ciudadano sigue sin voto respetado. Nos quieren vender autopistas al futuro, dice en un meeting. Pero los carriles del poder siguen siendo de un solo sentido y con caseta de peaje para el PRI. La gente se ríe, aplaude, pero también entiende el fondo. El problema no es tener carreteras, bancos modernos o tecnología. El problema es quién decide y en beneficio de quién. Al mismo tiempo, su rivalidad política con Salinas se vuelve más compleja. No se limita a repetir «usted hizo fraude», lo confronta en el terreno de las ideas. Le cuestiona que las reformas económicas no vengan acompañadas de reformas profundas al sistema electoral, que siga habiendo control sobre medios, sobre sindicatos, sobre organizaciones campesinas. Si el presidente se presenta como el arquitecto de la modernización, Maquio se presenta como el guardián incómodo que pregunta, ¿y la democracia para cuándo? Pero no todo es confrontación y derrota. En 1989 ocurre algo inesperado. Por primera vez en la historia moderna de México, el PRI pierde la gubernatura de un estado. Baja California elige a un gobernador panista, Ernesto Rufo. Para muchos, ese triunfo es un pequeño temblor que anuncia que el coloso puede caer. Para el gobierno, una válvula de escape útil. Demuestran que sí se puede ganar al PRI, mientras el control a nivel federal sigue intacto. Y para Maquio, es un momento agridulce. Por un lado, celebra con genuina alegría. Ve en la victoria de Rufo la prueba de que todo el esfuerzo de años, mítines, marchas, denuncias, no fue en vano. Recorre Baja California, abraza al nuevo gobernador, habla de primer paso hacia una democracia real. Por otro lado, sabe que ese triunfo puede volverse excusa para que muchos digan, ¿ya ven? Ya se abrió el sistema, ya no hay que seguir con tanto pleito. Sabe que algunos querrán usar ese hito para cerrar el capítulo de 1988 y normalizar lo que él considera inaceptable. En su lógica, ganar un estado no borra el fraude nacional. Es un avance, sí, pero no la meta. Así que redobla el discurso, celebra, pero no se conforma. Ese es otro rasgo de su manera de trabajar. No regalarle legitimidad barata al régimen a cambio de una victoria parcial. Empuja para que cada logro se convierta en escalón, no en premio de consolación. Todo este proceso tiene un costo personal brutal. Los días de Maquio son una sucesión de vuelos baratos, carreteras eternas, hoteles de paso, comidas rápidas. Amanece en una ciudad, anochece en otra. Entre una entrevista de radio y una conferencia en una universidad, encuentra 5 minutos para hablar por teléfono con Leticia y preguntarle cómo están los niños. Su cuerpo empieza a pasar la factura. Bajan de peso, se le marcan las ojeras, la voz se le hace más ronca. Algunos amigos le dicen, con cariño y miedo, «Oye, ya bájale tantito, el país te necesita vivo». Él se ríe, pero no siempre es una risa tranquila. Sabe que el desgaste no es solo físico. También hay una presión que no se ve. Llamadas extrañas, rumores de amenazas, miradas que se sienten encima cuando viaja por carretera. Hay momentos en que, en la madrugada, en un cuarto de hotel anónimo, se pregunta si vale la pena. Si no sería mejor regresar de lleno al campo, a la empresa, a la familia, dejar que otros más jóvenes tomen la estafeta. Pero cada vez que piensa en eso, le viene a la cabeza la imagen de las filas del 6 de julio del 88, de la gente bajo el sol, esperando su turno para marcar una boleta. Y la idea de abandonar se vuelve insoportable. En una charla con cercanos, suelta una frase que lo retrata. «Yo no sé cuánto tiempo me quede», dice, «pero mientras lo tenga, no lo voy a desperdiciar en silencio». Esa es la cuenta regresiva que lo acompaña. No solo la del calendario político, sino la de su propia vida, aunque él mismo no sepa cuán corta es. En medio de todo esto, hay un giro más, íntimo y poderoso, la transformación de su familia. Sus hijos ya no solo ven en él al papá que regaña, que cuenta chistes, que se enoja cuando no hacen la tarea. Lo ven como el señor al que le gritan en las calles, al que entrevistan en la tele, al que atacan en los periódicos.
Crecen entre aplausos e insultos, entre orgullo y miedo. Algunos empiezan a involucrarse en política, a repartir volantes, a asistir a mítines. Otros la rechazan, hartos de ver cómo les roba al padre, cómo lo aleja de casa. Leticia intenta mantener el equilibrio. Por un lado, apoya su lucha. Por otro, trata de que la casa no se convierta en cuartel de guerra permanente. En más de una ocasión, ella misma enfrenta la presión. La señalan en la calle, le dicen cosas, la miran con curiosidad. ¿Qué fuerza se necesita para dormir sabiendo que el hombre con el que compartes la vida se ha convertido en enemigo declarado del poder más fuerte del país? Y sin embargo, ahí sigue. Su apoyo, aunque a veces vaya acompañado de lágrimas y de discusiones, es uno de los pilares invisibles del trabajo de Maquio. Sin esa base afectiva, sin esa casa a la que puede volver, aunque sea pocas horas, para sentirse persona y no solo personaje, su cruzada se derrumbaría. Hacia finales de 1989, el mapa es este. El gobierno de Salinas avanza con sus reformas y presume logros. El PRI sigue controlando la mayor parte del país, pero ya no con la misma aura de invencibilidad. El PRD de Cárdenas se consolida como fuerza de izquierda. El PAN crece, gana espacios, se debate entre su tradición moral y el pragmatismo de la nueva etapa. Y en medio de todo, Manuel Cloutier se ha convertido en símbolo. Para unos, el loco que no entiende la responsabilidad de Estado. Para otros, el terco necesario que impide que el país se acostumbre al fraude. Ha logrado cosas que no caben en un currículum. Ha señalado al presidente en turno sin agachar la mirada. Ha obligado a la oposición a mirarse a sí misma y exigir coherencia. Ha sembrado en miles de ciudadanos la idea de que no son invitados de piedra en la política. Pero su batalla está lejos de terminar. Hay reformas electorales pendientes, hay estructuras de poder intactas, hay corruptelas que ni siquiera han salido a la luz. Él mismo siente que apenas han abierto una rendija. Sabe que hace falta tiempo para convertir esa rendija en puerta. Tiempo. Siempre el tiempo. Ese enemigo silencioso que le dijo, tienes menos de 12 meses para la campaña. Luego, tienes unos cuantos meses para aprovechar el enojo del fraude. Y ahora le susurra algo que aún nadie quiere oír. No tienes toda la vida para esto. El 1 de octubre de 1989, Manuel Cloutier sale a carretera en Sinaloa. Lo acompaña parte de su equipo, como tantas otras veces. Para ellos, es un día más en la rutina de un hombre que vive a toda velocidad. La camioneta avanza, el asfalto brilla bajo el sol. Al frente, un tráiler. Los detalles exactos se perderán entre reportes oficiales y sospechas. Lo único indiscutible es el resultado. Un impacto brutal. Metal contra metal, vidrios rotos, cuerpos sacudidos. En cuestión de segundos, ese hombre que no dejaba de moverse queda inmóvil entre fierros retorcidos. Para el gobierno, es un accidente de tránsito. Para muchos mexicanos, es otra cosa. El final abrupto de la voz que había puesto en palabras el enojo de una nación entera. Pero la historia de Manuel Cloutier no se detiene en el kilómetro marcado por la Cruz Roja. Porque el verdadero trabajo de un hombre como él no termina cuando se apaga su voz, sino cuando se apagan las voces que despertó. Imagina un funeral al que la mitad del país no fue, pero del que medio país oyó hablar. Un ataúd en Culiacán, 11 hijos pegados al cuerpo de su madre, que aprieta los dientes para no quebrarse frente a todos, coronas de flores, rezos, el murmullo de la gente, lágrimas que se mezclan con aplausos. Y, al mismo tiempo, en el resto de México, la vida sigue. Hay tráfico, juntas de trabajo, tareas escolares, noticieros que hablan de economía, de fútbol, de normalidad. Parece que la historia de Manuel Cloutier termina ahí, bajo la tierra caliente de Sinaloa. Pero aquí está el giro. Lo más importante de su vida empieza, precisamente, cuando él ya no está. Los días después del accidente son una tormenta de dolor y sospechas. En el papel, lo que pasó fue solo un choque en carretera, exceso de velocidad, un tráiler atravesado, mala suerte. En la calle, en los mercados, en las aulas, en las comidas familiares, la conversación suena muy distinta. Eso no fue casualidad, a Maquio lo callaron. No hay documento oficial que firme esa frase,
pero las circunstancias, el momento, la historia previa, hacen que la duda se vuelva parte del relato. La muerte de Cloutier no se vive únicamente como tragedia privada, se siente como un cortón brusco a una voz que no estaba dispuesta a bajar el tono. En el Panteón, mientras lo despiden con cánticos, vivas y aplausos, muchos sienten que no solo entierran a un hombre, sino una oportunidad. Otros, en cambio, sienten lo contrario, que, precisamente porque lo enterraron, su figura va a crecer hasta volverse algo que el gobierno no puede controlar. Ahí nace el primer gran giro de este último acto. Manuel no alcanzó la presidencia, pero su ausencia se convierte en presencia incómoda, en referencia, en piedra en el zapato de todos los que, después de él, hablen de democracia. El gobierno sigue su marcha. Los discursos oficiales hablan de modernización, de reformas, de tratados comerciales, de apertura al mundo. El país se llena de palabras como globalización, competitividad, primer mundo. Las fotos muestran al presidente estrechando manos de mandatarios extranjeros, cortando listones, anunciando programas. Pero por debajo de esa capa de modernidad hay dos recuerdos que no se borran. El del "se cayó el sistema" y el del opositor que se negó a aceptarlo. En las oficinas del PAN, la silla que tal vez habría ocupado Maquio, en reuniones, en debates internos, en decisiones clave, queda vacía. Y esa silla vacía pesa. Cada vez que se discute si hay que negociar algo con el gobierno, si conviene apoyar tal o cual reforma, si vale la pena bajarle al tono para no polarizar, aparece, aunque nadie lo mencione por su nombre, la pregunta silenciosa: ¿y qué diría Cloutier de esto? Para algunos, esa pregunta es una brújula moral. Para otros, es un fastidio constante, un recordatorio de que hay límites que no deberían cruzarse tan fácil. El legado más incómodo de Manuel no es su carisma ni sus frases brillantes. Es esa vara alta que dejó. La idea de que ser oposición significa algo más que usar otro color de corbata. Significa a veces decir que no cuando todo empuja a decir que sí. Con el tiempo, el PAN crece. Siguen ganando municipios, congresos locales, empiezan a gobernar estados, profesionalizan su estructura. Muchos jóvenes que, de niños o adolescentes, vieron a Maquio en plazas o en noticieros, se inscriben al partido porque piensan que esa es la herramienta más cercana para cambiar el país. Entre ellos aparece un personaje que se volverá clave. Un ranchero alto, con botas, voz ronca y estilo desenfadado, Vicente Fox. Él mismo reconocería, años más tarde, que la figura de Cloutier fue una inspiración para lanzarse a la arena política, que en el estilo directo, burlón, cercano a la gente, encontró un modelo que demostraba que se podía hacer oposición sin solemnidad, hablando como habla el pueblo. Es como si Manuel hubiera lanzado, sin querer, una piedra enorme al lago quieto de la política mexicana. Él no alcanza a ver las olas, pero esas ondas concéntricas empiezan a chocar, una por una, contra las orillas del sistema. En los años 90, México se transforma por dentro. No de golpe, no con una sola elección, sino a tirones, con avances y retrocesos. Se aprueban reformas electorales. El árbitro de las elecciones deja de ser una oficina totalmente controlada por el gobierno y se convierte poco a poco en una institución más autónoma. Aparecen credenciales de elector más seguras, nuevas reglas para el conteo, espacios de vigilancia ciudadana. Se empiezan a ver cosas que antes sonaban a ciencia ficción. Ciudades grandes gobernadas por la oposición. Congresos donde el PRI ya no tiene mayoría absoluta. Debates más fuertes en medios, periodistas que se atreven a incomodar. Organizaciones civiles que observan elecciones y hacen su propio conteo. En 1997, el PRI pierde, por primera vez, la mayoría en la Cámara de Diputados. Por primera vez en décadas, el presidente ya no puede imponer todo lo que quiere sin negociar. Para quienes vivieron los años de hegemonía absoluta, eso es un terremoto político. Y luego llega el 2 de julio de 2000, la noche en que el país escucha algo que muchos consideraban imposible.
El ganador de la elección presidencial es Vicente Fox Quesada. La alternancia. El PRI pierde la presidencia. Las calles se llenan de gente con banderas, bocinazos, lágrimas, abrazos. Para millones, es el cierre de un ciclo que arrancó con luchas como la de Maquio. En más de un templete, en más de una reunión íntima de panistas, alguien piensa lo mismo. Este triunfo también es de Cloutier. Fox, con su estilo ranchero, directo, medio bronco, tiene más de un aire al sinaloense que llenaba plazas con bromas y mentadas de madre al sistema. 12 años después de su muerte, la forma de hacer campaña que él ayudó a inventar, cercana, irreverente, hecha de frases cortas, de metáforas populares, se convierte en la herramienta que, ahora sí, tumba al PRI de los Pinos. Es uno de los giros más potentes de esta historia. El hombre que nunca llegó al poder máximo se vuelve, de algún modo, el maestro ausente del hombre que sí lo logra. Pero el apellido Cloutier no solo vive en partidos y plazas, también respira en una casa, en una familia que no se quedó quieta. De los 11 hijos de Manuel y Leticia, varios se meten de lleno en la vida pública. No podría ser de otra forma. Crecieron oyendo discursos, viendo volantes, respirando pleitos, marchas, agronomía y política mezcladas en la mesa. Pero cada uno toma un camino propio, a veces en sentido opuesto al de los demás, y esa es parte de la fuerza de este legado. Manuel Jesús Cloutier Carrillo, uno de los mayores, sigue una ruta que, al inicio, parece calcada. Empresario, dirigente en organizaciones de la iniciativa privada, voz crítica del gobierno. Se acerca al PAN, pero con el tiempo se desencanta. Ve a ese partido negociar, adaptarse, cambiar, y siente que se está alejando del espíritu de su padre. Donde Maquio peleó contra un sistema de partido único, Manuel hijo decide pelear contra algo que él considera el nuevo problema: el control excesivo de todos los partidos sobre la vida política. Se lanza como candidato independiente, se enfrenta a reglas hechas para que los sin partido casi no puedan competir, y aún así rompe la barrera. Gana una diputación federal como independiente, demostrando que el voto ciudadano puede saltarse las estructuras tradicionales. Es otra forma de la misma rebeldía. Si ayer el grito era "no más PRI dueño del país", hoy se convierte en "no más partidos dueños de la representación ciudadana". Luego está Tatiana Cloutier, una de las hijas. Su recorrido es un twist de guión. Durante años estuvo cerca del PAN. Intentó incluso jugar en esa cancha. Pero con el tiempo se aparta, critica y termina en un lugar que muchos panistas habrían considerado impensable. Se convierte en pieza clave de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, el líder de un movimiento que desafía no solo al PRI, sino también al modelo que construyó el PAN. Tatiana dirige la comunicación de la campaña de 2018. Aparece en redes, entrevistas, mítines, con un estilo propio, firme, frontal, pero también cálido. Se vuelve uno de los rostros más influyentes de ese triunfo. Y ya en el gobierno, llega a ser secretaria de Economía, con todo lo que eso implica. Negociaciones comerciales, relación con Estados Unidos y Canadá, decisiones estratégicas. La hija del candidato emblemático del PAN, trabajando hombro a hombro con un presidente identificado con la izquierda. Si la vida de Manuel hubiese sido una película, nadie se habría imaginado esa secuela. Y, sin embargo, tiene lógica. El hilo que une todo no es el color del partido, sino la idea de enfrentar al sistema cuando se aleja de la gente. El legado, así, deja de ser patrimonio de una sola organización política y se vuelve patrimonio disputado de varias fuerzas, de varias generaciones, y también de quienes deciden no militar en ningún lado. Más allá de los apellidos, Maquio se convierte en símbolo. En Sinaloa se levanta una casa, un espacio, una fundación con su nombre, dedicada a mantener viva la conversación sobre democracia, ética, participación ciudadana. Se organizan charlas, se guardan fotografías, se conservan discursos, se discute qué significó su lucha en un país que ya no es el mismo,
pero tampoco es el que él soñó. En universidades, su campaña del 88 se estudia como un antes y un después. Antes de eso, la política mexicana era vista por muchos como un juego cerrado, una obra donde el resultado estaba decidido desde el libreto. Después de él y de ese año, miles de personas entendieron que la obra podía cambiar de final, aunque los protagonistas se resistieran. Se le llama de muchas formas: soldado de la democracia, mártir cívico, el loco necesario, el empresario que se rebeló, la piedra en el zapato del sistema. Como todo personaje intenso, también tiene críticos. Algunos señalan que, idealizándolo, se borran sus matices, su origen acomodado, sus posiciones conservadoras en lo social, su carácter explosivo, sus pleitos internos. Pero incluso esas aristas lo hacen más real. No era un santo distante, era un tipo imperfecto que, con todo y defectos, decidió no doblarse. La memoria colectiva, con el tiempo, lo va colocando en un lugar muy particular. No el del político que acumuló cargos, sino el del ciudadano que se atrevió a confrontar al poder cuando hacerlo podía costar caro. ¿Y qué pasó con su gran rival, con ese antagonista que ocupó el centro del escenario mientras él peleaba desde la orilla? Aquí el tiempo juega una ironía fina. Mientras la figura de Cloutier tiende a limpiarse en la memoria como ejemplo de congruencia, la de su adversario se va llenando de signos de interrogación, de polémicas, de críticas. Uno gobernó, firmó tratados, hizo reformas, tomó decisiones que aún se discuten. El otro, que nunca llegó a tomar protesta, termina siendo invocado cada vez que se habla de ética en la política. Es como si la historia hubiera escrito un epílogo silencioso. La verdadera victoria no está solo en ganar una elección, sino en cómo te recuerdan cuando ya no estás. El que parecía derrotado termina ganando, al final, la batalla por el significado. Sería fácil cerrar aquí con una frase bonita, como si todo hubiera salido bien. Pero la realidad es más compleja. La democracia que soñó Maquio no llegó en versión perfecta. Sí, hubo alternancia. Sí, hay más competencia, más vigilancia, más pluralidad. Pero también hay nuevas formas de corrupción, desencanto con los partidos, violencia que atraviesa regiones enteras, desigualdad que se resiste a ceder. Muchos mexicanos ven la política actual y sienten una mezcla de cansancio y cinismo. ¿Para esto tanto relajo?, podrían decir. Cambiaron los nombres, pero los problemas siguen. Ahí, el legado de Cloutier vuelve a ponerse frente a nosotros como un espejo incómodo. Porque lo que él defendía no era que, si gana el PAN, todo se arregla, sino algo más profundo, que nadie, nunca más, pueda sentirse dueño del país. Que el ciudadano tenga la capacidad real de elegir, cambiar, castigar. Que el gobierno, del color que sea, sepa que hay una sociedad dispuesta a reclamar. Visto así, cada voto de castigo, cada alternancia local, cada vez que un gobierno, de cualquier partido, es sacado por la vía electoral, también forma parte de esa historia que él ayudó a abrir. Imagina ahora a un chavo o una chava de 20 años en la México de hoy, que nunca vivió el PRI hegemónico, ni el "se cayó el sistema", ni las marchas del 88. Abre una red social, se topa con un clip viejo. Un hombre de bigote, camisa sencilla, voz raspada, diciendo que sin ciudadanos exigentes no hay democracia que aguante. No sabe todo el contexto, pero algo en ese tono, en esa mirada encendida, lo sacude. Tal vez no se meta al PAN. Tal vez no simpatice con la derecha ni con la izquierda. Tal vez incluso desconfíe de todos los partidos. Pero a lo mejor se queda con una idea que es, al final, el núcleo del legado de Maquio. No me toca quedarme callado. Eso es lo que hace que la historia de Manuel Cloutier siga respirando. No las fechas, no los cargos, no los porcentajes de votación, sino el mensaje que atraviesa décadas y apellidos para decirle a cada generación: tu tiempo también es limitado. Él tuvo 55 años, una campaña presidencial, algunas derrotas oficiales, una carretera final. Tú tienes los tuyos, tus años, tus batallas, tus miedos, tus oportunidades. La pregunta que queda flotando, como eco de su voz ronca,
no es sobre el pasado, sino sobre el presente. ¿Vas a usar tu tiempo para mirar desde la grada? ¿O para entrar a la cancha y decidir, aunque sea un poco, en qué clase de país quieres vivir?